Buenas tardes a todas y a todos por venir al lanzamiento a- a- acá en la universidad. Ya lo hicimos en la feria de este libro Limitrofías que acaba de salir. Tierra, tecnología y otros vivientes en los límites de lo humano. Ya hablaremos de él, pero tenemos hoy la ocasión de presentar el libro con Santiago García, que es artista y que fue uno de los autores del libro. Explicaremos más adelante que lo que él hace aquí no es una ilustración, sino un ensayo visual y por lo tanto es uno de los autores del libro, también como verán en su presentación. Y lo que vamos a tener es una conversación. Primero Santiago va a exponer su trabajo, cómo lo hizo, su génesis, los procesos. Y después yo hablaré un poco más del libro y tendremos algún par de preguntas o conversación entre los dos. Ese es el orden. Bueno, Santiago, te doy la palabra. Bueno, Gustavo, muchas gracias. ¿Cómo están? Voy a comenzar yo con una presentación en imágenes y voy a pedirle el favor allá entonces para apagar la luz y hacer referencia con esto a mi trabajo. En primer lugar, es una ocasión para mí poder presentar mi trabajo en este lanzamiento y conversatorio. Entonces, voy a hablar de el contexto, más o menos el método de trabajo, la materia, el sustrato, y también de la idea del capítulo imaginado, o como dijo Héctor, ensayo visual. El material, los materiales, es como ven en las imágenes, moviéndose el carbón, trama imaginada, es el título de lo que están viendo, que es parte de un video, pero decidí presentar fragmentos de cuatro en particular antes de pasar directamente al libro. Entonces, tengo un interés por la imagen bidimensional, tanto simultánea como sucesiva, y está la intención en general de hacer escenas urbanas y en esta presentación de escenas el tratamiento de relaciones, relaciones entre personajes que van apareciendo generalmente a partir del carbón, manchas de carbón. Creo que mi trabajo es más de mancha que de línea y dibujo. Entonces, a partir de las manchas, los borrones, la materia misma va guiando de una u otra manera el destino de cada imagen. Algunas desaparecen y en ese sentido, muchas de las imágenes son como residuos de un proceso en donde los registros dan cuenta de una serie. Es decir, no es una serie de la que resulta en 50 dibujos, sino de la que desaparecen 50 y queda el final. Entonces, a partir de acá, yo armo la imagen sucesiva, los videos, y esta podríamos decir que es la intención consciente. Por otro lado, la materia va hablando sola. Escenas urbanas, trato de encuadrar escenarios, personajes, siempre encuentros, y trato de fijarme en relaciones. Este que va a comenzar se llama Alquimia en Carbol y sería muy rápidamente un diálogo entre dos personajes hechos con manchas de carbón, se señalan por turnos y hacen que el otro se transforme a medida que se señalan. Aquí, de una u otra forma, empezó a entrar el tema animal en mi trabajo. Personas ahí aparecía como un perro, era medio, no definitivamente cuadrúpedo, sí, y va dando lugar a una conversación que avanza, las figuras cambian, hasta que poco a poco va apareciendo ese tercer personaje que logra hacer que esa situación irreal se vuelva cotidiana. A partir de aquí voy a mostrar la, el contexto del trabajo que ven en el libro. Es una pared con las obras en papel, carbón todas, y ahí siento un trabajo pictórico con mancha, no de dibujo en particular. Entonces, a partir de manchas, yo voy agrupando personajes, es decir, primero la mancha y a partir de la mancha empiezan a aparecer piernas, cabezas, tal como en las imágenes que pasaron antes.
buscaba una escena alrededor de la cual girara la atención, que ellos estuvieran viendo, en este caso, bueno, parecía como un hueco, hace parte de una serie también, quiero quitar este mouse de acá, y ese grupo de personajes dio lugar a los pájaros. Esta imagen está en el libro, así que tomo fotos del proceso y pensaba en andenes em, anónimos, pensaba en escenas de calle como una tierra de nadie, pero me estaban quedando muy elegantes tal vez. Entonces mirando hacia abajo buscaba en la basura, buscaba los huecos, las imperfecciones de la calle en donde nadie es nadie. En ese sentido, escenarios anónimos y siempre estuvieron las palomas ahí, siempre aparecían sobre las bolsas o entre la gente. Por lo tanto, empecé como a orientar mi atención a esa mezcla, a ese juego de presencias, de miradas de seres humanos. Pájaros no son solo palomas, pero son bastante protagonistas. Y bueno, lo tomé como tema para el libro. Hago un alejamiento de esta imagen, escenas de andenes y las palomas, las bolsas, son como signos de descuido en todas partes y en cualquier ciudad, creo, por más limpia, hay signos de orfandad, descuido y traté de darlo con los bueno, son pájaros en efecto, empiezan a aparecer en el piso y apareció la idea de ciudadanía cruzada. Es el título de la serie que presento en el libro. Son dos series, uno llamado así, Ciudadanía Cruzada, y el otro, bueno, ya lo voy a comentar. Esos son bocetos preliminares. Cuando empezó el proyecto, empecé a rayar en el papel, por lo tanto, esta es una imagen simplemente de bocetos en donde la perspectiva en picado desde arriba ponía en un mismo plano a los pájaros y a los peatones, todos en el anonimato, pero de una u otra forma, ellas mirándonos siempre, nadie lo nota, no lo not- pero están ahí. En ese sentido, em, muestro bocetos preparatorios de viandantes volátiles e ignotos volátiles. Voy a presentar un video, tres videos hoy. Son muy cortos. El primero referido al desarrollo, como el paso a paso, no tanto una historia, sino un paso a paso de la llegada a esta imagen que está en el libro, aparecen en el comienzo de los capítulos. Entonces, trabajo con músicos, tengo la fortuna de conocer dos músicos extraordinarios y vamos a dar lugar a la primera. Muy bien, es la presentación de dos imágenes. Esta también se llama Caída y
integra un poco lo abstracto. Yo me considero figurativo en la medida en la que hay un horizonte, hay un arriba, un abajo, y en ese sentido, las líneas de la calle o de la ciudad llevan a la abstracción o por lo menos a la disolución de las figuras. Esta imagen comenzó por solo líneas. Poco a poco empezaron a entrar los personajes y muy tardíamente, como 2 años después de ya tener los pájaros en mente, empecé ya, no sé, a bajarlos de los cables y cayendo. Cuando cae algo, se lanzan, se botan y empecé a trabajar un poco esta idea de el descenso, caída o descenso. Entonces, la serie que van a ver ahora se relaciona con esa desaparición tal vez de las personas, pero la forma en la que la ciudad empieza a armarse a partir de líneas, y esta en particular, que tiene un título provisional, Pasacalles, y es la alusión a ese descenso, pero voy trabajando de una u otra manera, atento a la manera en la que el carbón va cayendo. Después empiezo siguiendo líneas, tal vez de fuga mentales, voy así presionando y haciendo las manchas que van dando lugar a la escena urbana. Esa escena urbana tendrá como título Abuelo de pájaro. Ciudadanía Cruzada y Abuelo de pájaro aparecen como dos series paralelas. Por una parte, como una cámara por encima de la escena, mirando a los animales mirarnos, o al el plano en el que Carbón nos da esa escena, y por otro lado, la percepción y la velocidad de el vuelo o del pájaro en vuelo es lo que empieza a partir de acá. Entonces, en el texto está la escena, podríamos llamar urbana, escenarios urbanos y otras imágenes referidas a el recorrido. Inicialmente tuvo un título también referido a lo animal, tal vez, como en esa suerte de lluvia de ideas, y era visión de quiróptero, porque quiróptero es murciélago. Lanzar una señal acústica y recibir una serie de información. Hago este acercamiento en esta imagen, que es la última del libro, y ahí aparecen esas figuras. No quiero figurarlas tanto, pero aparecen y las menciono tal vez desde lejos, no se notan, pero son las palomas de nuevo y causan, no sé, mucho amor tal vez, pero en las plazas todos las quieren. Y vamos a ver un segundo video y aquí comienza.
La guitarra que oyeron en el primer video es de Greg Diamond y este Camilo Bon es un compositor, un músico clásico, pianista, músico contemporáneo. Y al final, para terminar esta presentación, llegan los perros porque también hacen parte del escenario, más bien de la forma en la que una ciudad se da a ver. Y estos ferales, es el título, lleva a otro en donde los paseantes van con ellos y es el que quiero presentar a continuación. Todos los cuadros van, o las imágenes realmente pasan por un proceso de borrado y aparición de nuevos individuos. Los pájaros estaban cantando mientras el piano iba haciendo lo suyo. Cierro con un texto que es boceto para el capítulo en el libro. Con estas imágenes y esta mezcla de seres, el mundo también está hecho de miradas, las de personas sobre otras personas, las de personas sobre las cosas, las miradas de un grupo sobre otro, o también la de las cosas sobre las personas. Ojos por todas partes que hacen que el mundo no solo sea el de las cosas y los fenómenos que estudia la ciencia, sino la de puntos de vista, de miradas subjetivas, y con esto se le devuelve tal vez un poco de alma al mundo material. Muchísimas gracias por su atención y aquí termina mi presentación de obra. Vamos a prender las luces y comenzamos entonces. Bueno, eh, este segundo volumen, ahora sí hablarles de se llama Limitrofías, Tierra, Tecnología y otros vivientes en los límites del humano. Y está precedido, publicado este año, está precedido por una publicación del 2023, Umbrales críticos, aportes a la pregunta por los límites del humano. Como se darán cuenta, es lo límite lo que está entre el uno y el otro. Y seguimos siendo los mismos editores.
Ana María Rosas, Héctor Salinas, Ana María Rosas Rodríguez, Héctor Salinas Leal y yo. Bueno, eh, yo quisiera empezar contándoles que esto surge de una contribución, una convocatoria de contribución que la Facultad de Filosofía propuso y nos la dieron en la universidad y que era hacer un seminario interfacultades organizado desde la Facultad de Filosofía y que tuviera por título Los límites del humano. Eso empezó en el 2019. El 2023, entonces, salió este primer libro publicado a partir de ese seminario. Funcionaba que invitábamos a algunos profesores de la facultad a tratar algunos temas que les asignábamos y que ellos desarrollaban y que entonces se discutía entre los profesores, porque era un seminario interfacultad de profesores que asistían a él. Con el tiempo bueno, y salió los umbrales críticos, el uno, y después con el tiempo nosotros, después de la pandemia, nos dimos cuenta que teníamos que abrir el seminario de los límites del humano, ya no solo era entre profesores, sino que hicimos como lo que estamos haciendo hoy, y fueron una serie de conferencias, charlas, y ahí sí, obviamente no le asignamos a las personas el tema, sino que ellos mismos elegían y trabajaban, claro, los invitábamos dependiendo de las trayectorias investigativas y las publicaciones que las personas tenían, entonces para que hablaran en estos espacios que se llaman los límites del humano. Estamos en el 2026, empezaron en el 2019. Y entonces sale este segundo libro y esperamos seguir haciendo este tipo de cosas. Les digamos que ese es el contexto general del asunto. Bien, yo quisiera empezar con el final, leyéndoles una página del final de la introducción. Como podrá constatarse, los ejes propuestos en este volumen, la Tierra, la tecnología y los vivientes, en los límites del humano, la relación del humano con la Tierra, la relación del humano con los vivientes y la relación del humano con las tecnologías. Los ejes propuestos en este volumen nos invitan a pensar nuestro presente y quizás manteniendo viva la esperanza, a buscar algunos caminos que nos guíen para enfrentar los signos actuales de la barbarie intensificada por los cambios de la geopolítica global. En el 2025, perdón, en el 2025, año en que finalizamos la edición académica de este libro, hemos visto con preocupación cómo los líderes de los Estados Unidos niegan el cambio climático, dan vía a los líderes, perdón, hemos visto con preocupación cómo los líderes de Estados Unidos niegan el cambio climático, dan vía libre y promueven la producción de energías fósiles, desestimando con ello los efectos que tales prácticas pueden tener sobre la Tierra y con la humanidad actual y futura. Lo anterior resuena directamente con el eje analítico que aborda la relación entre el humano y la Tierra. Les cuento que en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2024, 77.302.580 personas votaron por una política que negaba el cambio climático causada por el ser humano. Algunos de ellos aceptan que hay cambio climático, pero no consideran que es ideológica atribuirlo a una causa humana. 77 millones de personas, la cifra completa de personas que niegan el cambio climático en el país que más consume en el mundo energía fósil. Entonces, no son pocos, son 77 millones de personas. Ok, que votaron por esa política. Puede ser que algunos dijeran, no, si hay cambio climático es causa humana, pero de todas maneras eso aguanta un poquito, votemos por ellos de todas maneras. No estoy diciendo que las 77 millones de personas no crean en la causa humana del cambio climático, estoy diciendo que votaron por una política que niega el cambio climático como causa humana. Estoy diciendo yo, pero está aquí en el texto que escribimos entre los tres.
Lo de las 77 millones me tocó buscarlo. Em, Ese mismo país que durante 2 siglos se ha considerado, no, esto no, exacto. Por otro lado, las políticas migratorias del país más poderoso del mundo, el mismo, revelan un racismo evidente que bajo el mito del criminal, de que los migrantes son criminales, justifica el trato cruel e injusto de miles de seres humanos, especialmente latinoamericanos, hispanos, dicen ellos, que han migrado para buscar una mejor vida. Las amenazas a la libertad de pensamiento y expresión, principalmente de estudiantes y universidades, ponen en cuestión los cimientos de la democracia misma y dan vía libre al exterminio de comunidades enteras. Es el caso del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Estos fenómenos reflejan las formas de jerarquización al interior del humano, las formas de jerarquización al interior del humano, el racismo, etcétera, la lucha contra la migración, en fin, que esta publicación tematiza y nos permite constatar cómo las largas historias de interacción entre los pueblos, sus guerras, sus diferencias y fronteras exacerban los conflictos. Finalmente, la relación entre gobiernos y oligopolios tecnológicos como sello de intereses privados que se pasan por intereses nacionales da cuenta de cómo es fundamental seguir pensando hoy la relación entre los humanos y las máquinas, entre los gobiernos y los desarrollos tecnológicos, entre otras cosas a partir del rol que tienen estas invenciones en las sociedades, con sus efectos en las creencias de los ciudadanos, la economía o la elección misma de los líderes políticos. En este presente convulso, con mayor urgencia que en épocas pasadas, la demanda de lucidez para la comprensión del presente y para la acción política pasa por la pregunta por los límites del humano, en su triple relación con las formas siempre renovadas que asume la tecnología, los otros vivientes y con la Tierra. Digamos que es el final de la... Me parece bien haber empezado por ahí, antes decir que es limitrofía, umbral crítico y esto. Voy a hacer hoy lecturas. Esto no está en el libro, texto que conocí posteriormente. Entonces, recuerden que mientras sucede Gaza, la discriminación por la migración, etcétera, etcétera, también hay otro problema planteado en términos de los límites. Allá está planteado entre, obviamente, la relación con la tierra y la relación entre los humanos entre sí, las jerarquías, unos humanos que valen más que otros, etcétera. Y la violencia que ciertos regímenes implican entre los mismos seres humanos y la tierra misma. Y con la tecnología, que también aparece aquí, está en juego. Pero hablando de tecnología, voy a hablarles de este texto. Voy a leerle una página de la introducción del libro de Venki Ramakrishnan, su premio Nobel de Química, que ha escrito ¿Por qué morimos? La nueva ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad. Solo en los últimos 10 años se han publicado más de 300.000 artículos científicos sobre el envejecimiento. Más de 700 empresas emergentes han invertido en su conjunto varias decenas de miles de millones de dólares para abordar el envejecimiento. Y esto sin contar las grandes y afianzadas empresas farmacéuticas que tienen programas propios de investigación. Este enorme esfuerzo nos hace plantear varias preguntas. ¿Podremos finalmente engañar a las enfermedades y a la muerte y vivir durante mucho tiempo? ¿Acaso varias veces nuestra longevidad actual? Algunos científicos no dudan en hacer tal afirmación, es decir, responder afirmativamente a las preguntas anteriores. Y los multimillonarios de California, que adoran sus estilos de vida y no quieren que se acabe el banquete, están más que dispuestos a financiar tales empresas. Los actuales mercaderes de la inmortalidad son en realidad una versión moderna de los profetas de antaño que permitían una larga vida liberada del miedo por la irremediable vejez y la muerte. ¿Quién podría gozar de esta vida
¿Quién podría gozar de esta vida? Solo la pequeñísima fracción de la población que se lo pudiera permitir. ¿Cuáles serían los problemas éticos asociados a tratar o modificar seres humanos para lograr tal fin? Y si tuviera ampliamente disponible, ¿qué tipo de sociedad tendríamos? ¿Nos encaminaríamos como sonámbulos hacia el futuro sin tener en cuenta las potenciales consecuencias sociales, económicas y políticas de una sociedad de seres humanos con una esperanza de vida muy superior a la actual? Considerando los avances recientes y las gigantescas cantidades de dinero que se vierten en la investigación sobre el envejecimiento, debemos preguntarnos hasta dónde nos lleva toda esta investigación, además de qué es lo que sugiere acerca de los límites de los seres humanos. Bien, empiezo con un asunto político. Esto también es político, por supuesto, pero para mostrar que es densa la pregunta por los límites del humano. Como dice Héctor, no es unívoca. Hay muchas, la pregunta por los límites de los seres humanos se dice de muchas maneras. Se dice a nivel tecnológico, se dice a nivel de problemas migratorios, de nivel geopolítico, de problemas con tecnologías, y todo eso, ¿dónde establecer los límites? No hay un único límite para todo, todo esto se cruza. Entonces hay diferentes límites y unos alimentan a los otros. Franquearlos, no franquearlos, ¿cuál es el umbral? ¿A qué? La pregunta es, ¿dónde ponemos, dónde franqueamos y dónde no franqueamos? ¿En qué grado? Franquear un umbral, franquear un límite, atravesar un umbral, implica también asumir ciertos riesgos, retos, etcétera. Lo que estoy tratando de decir es que plantear un asunto como limitrofías, ya verán que por qué limitrofías se dice en plural. Trofos significa alimentar, lo que alimenta el límite, lo que alimenta esa frontera, como una zona. Por eso usamos la palabra umbral siguiendo a Benjamin, a Agamben, y porque nosotros la habíamos usado en un texto anterior, antes de esa referencia. Si era umbral, es una zona, no solamente es una línea que uno atraviesa, es una zona, y es una zona densa con todo este tipo de problemas, más allá, más acá, y en términos también de grados de intensidad y de retos, como un umbral de dolor, por ejemplo, eh, o como en física, el agua, por ejemplo, tiene distintos estados de la materia. Y entonces a un determinado grado de temperatura, pues cambia de estado. Bien vapor se vuelve, o bien se congela. Entonces, este asunto de que hay umbrales críticos, es donde se llega donde los pasos implican transformaciones, nuevos estados, variaciones. Eso es lo que significa umbral, una zona densa, una zona densa de variación, de tránsito, pero es una zona, no es una zona densa, no es simplemente una línea. Y filosóficamente diríamos que esa zona es donde este libro se sitúa, en esa zona de problemática donde aparecen todas las preguntas. Y estamos muy lejos, muy lejos. Esto solamente es una introducción, hay artículos y tal, pero estamos muy lejos de que esto se resuelva fácilmente o que tengamos siquiera una idea misma de la naturaleza humana o de la esencia humana. Porque esta relación con la Tierra, con los otros vivientes, con las tecnologías, con la historia misma que atraviesa todo esto, eh, replantea incluso la misma palabra de esencia humana o de naturaleza humana. ¿Sí? Acuérdense que Heidegger hablaba de esenciar, no solamente esencia como algo idéntico consigo mismo a través del tiempo, sino que el esenciar era una especie de verbo. Bien, entonces naturaleza podría significar también el hecho, desde todos los trabajos que han hecho los alemanes en antropología filosófica, hasta Hans Blumenberg, en fin, alrededor del hecho de que la naturaleza humana es una naturaleza que constantemente se sobrepone a sí misma, es histórica, en fin. En fin. Entonces, pero estamos muy lejos de tener nosotros tres, que es quienes hacemos la introducción y los autores, creo yo, una posición resuelta sobre el problema.
habría que seguir trabajando sobre eso y en ese sentido es que continuamos planteando estas preguntas y continuamos nuestro proyecto. Em, Mientras tanto, bueno, acuérdense que hablamos de esto de la inmortalidad y eso. Cuando llegaba le pregunté a Alfonso por un mito y me dijo que estaba en el Fedro de Platón. El mito es el de las cigarras, en el que las, ci- eh, a las cigarras le ofrecen los dioses la inmortalidad, pero no la eterna juventud. Les cantan, en fin, pero van como aquí, haciéndose más frágiles, más débiles, se van volviendo más pequeñas, quedan como una especie de hilitos por ahí y se oyen las canciones. ¿Listo? Entonces, ¿pero por qué? Porque no se les ofreció la eterna juventud, sino solo la inmortalidad. No cesan de morir, no cesan de morir. Hay una versión complementaria de este mito que es romana. Y es que a a una de las sibilas le pasa lo mismo. Los dioses le ofrecen, le dicen, ¿qué deseas, Sibila? Y dice, la inmortalidad, pero se le olvidó pedir la eterna juventud. Y como las cigarras empequeñece, se hace cada vez más diminuta y queda un hilito. Los niños de Roma se la encontraban por ahí. Sibila, Sibila, ¿qué es lo que más deseas? Morir, morir, morir. Eh, Ahora voy a hablar de la cucaracha. Se llama la cucaracha alemana, eh, Blatella germanica, que fue un problema serio en Alemania, de que aparecían muchas cucarachas, a veces epidemias, perdón, enfermedades, en fin, transmitían enfermedades y todo. Pero la cucaracha es de origen asiático, pero se llama alemana por eso. A diferencia de las otras cucarachas, tiene una capacidad de adaptación impresionante, porque ha evolucionado para adaptarse a cambios a altas velocidades. O sea, acuérdense que un ser mamífero, en fin, para adaptarse hay unos cambios y para adaptarse por selección natural necesita millones de años. La cucaracha no, tiene otras velocidades, se adapta rápidamente a los cambios. ¿Cuáles cambios? Se ha intentado intoxicarlas, claro. O sea, hay toda una serie de tóxicos que se usan y no, la cucaracha resiste y ha estado resistiendo a todo lo que le echemos. Eh, Incluso azúcar, por ejemplo, un azúcar especial que las cucarachas, para matar a las cucarachas, dejaron de comer azúcar. Y, en fin, y hay algo sorprendente que tiene que ver con esto del envejecimiento. Las cucarachas sí lo lograron. No la inmortalidad, pero por lo menos prolongaron eh, algo que nosotros no hemos logrado, ya les cuento, lograron genéticamente, claro, como van tan rápido, la variación que tienen en sus genes le permite multiplicar la posibilidad de adaptarse al medio ambiente. Acuérdense que mientras más mutaciones, más diversidad de mutaciones, más oportunidades hay de adaptación. Entonces, como van tan rápido, más eso. Y que han aumentado la capacidad de reproducción, pero genéticamente la longevidad, pero no se les olvidó la juventud. Entonces son más jóvenes en más tiempo. Y eso lo pueden hacer. Su genoma ya está preparado por adaptación a eso. Diseño, diseño sin comprensión, por supuesto, como dice Daniel Dennett. Pero nosotros que hacemos diseño con comprensión, estamos muy lejos de llegar a ser la super cucaracha de, de Alemania. ¿Okay? Eh, eh, Creo que no tengo que comentar lo lejos que está el transhumanismo y nuestro deseo de inmortalidad. Hay que seguir investigando, ¿cierto? Mientras hacemos las guerras, mientras matamos gente, vamos a tratar de ser inmortales, ¿cierto? Y meterle mucho dinero a eso. Pero acuérdense de la cucaracha.
que se adaptó a nuestro ambiente. Esta cucaracha ya no vive por fuera de lugares no urbanos. Bien, hay pájaros en Inglaterra que cambian de color y han cambiado la altura de sus cantos para poder, porque como hay tanto ruido en la ciudad, es muy distinta la altura de los cantos al que hacen si fueran silvestres. Bien, estos se han adaptado al medio urbano de Londres. Bien, ok. Eh, nada. Tenía no solo que hablar de tecnología, sino también de la relación, de la perspectiva de la cucaracha y de la perspectiva de los pájaros de Londres eh, respecto de los entornos urbanos humanos. Se suele hacer siempre el camino de lo humano a lo no humano, pues intentemos hacerlo de lo no humano a lo humano. Muchas tecnologías se deben a eso. No habría CRISPR-Cas9, no habría CRISPR-Cas9 edición genómica si no hubiera una bacteria que ya lo hubiese hecho. ¿Sí? eh, biomímesis, decimos a eso. Nada, esto no tengo, estos son temas que les dejo ahí en medio de una frontera densa de limitrofías. Eso es nuestro libro y me demoraría mucho hablando de cómo cada capítulo tiene que ver con eso. Pues léanlo, están invitados. Eso es todo. Muy buena Voy. introducción, muy buenos contraste. Yo estaba por primera vez mostrando en un escenario académico videos artísticos, carbones y de una u otra manera el último alegre, ¿no? Era un paseo y de pronto pasamos a los límites, a la producción y reproducción industrial, la cuarta revolución industrial, a escala ampliada que de una u otra forma enceguece al público general y vota por sus propios verdugos, tal vez. Así que el contraste nos pone entre lo mejor, lo peor, la alegría, la tristeza, cómo modulamos esos dos polos. Hay capítulos muy joviales, muy alegres, otros terribles, el límite en el sentido del final, no solamente el devenir, el cambio, el salto cualitativo, sino en se acabó. Es decir, el carro contra el muro que ya no le alcanza a no alcanzar el timonazo. Así lo ve, parece que es fatal el destino. Y ahí es donde la filosofía, el arte, esa publicación entran. Yo conocí a Santiago porque estaba haciendo una tesis, tenía el proyecto de hacer una tesis de pregrado sobre Spinoza en la Universidad del Rosario y me pidió que fuera su director. Eh, y entonces eso es la primera vínculo con Santiago. El segundo, bueno, y nos conocimos desde ese momento, y nos hicimos amigos, y después me lo encontré nuevamente, siendo yo profesor en la maestría de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional. Y empezabas a hacer pintura cuando, estaba haciendo pintura cuando ya todos los demás hacían performance, videos, en fin. Y era como el anacrónico, ¿ok? El que hacía pintura. Entonces, bueno, ahí también fue un segundo encuentro, nos veíamos muchos en los talleres y en las tutorías de los talleres, que yo no soy artista, también participaba con uno que otro comentario en esos talleres y daba coordinaba un seminario que se llamaba Los problemas actuales del arte contemporáneo. Los problemas del arte contemporáneo. Bien. eh, lo que me interesa, lo primero que quiero preguntarle a Santiago y es, ¿cómo es esa relación tuya entre ser profesor de filosofía y ser pintor al carbón, no un dibujante? ¿Ok? Mm. Muy bien. Yo
Me divierto mucho y amo mi labor docente. Es algo que disfruto y trato de entrar en algunos temas, autores que de una u otra forma me llevan a trabajar con imágenes. Es decir, entre más trabajo, por ejemplo, bueno, Spinoza, que continúa en mis programas y como tema central, no se trata tanto de ilustrar, de tratar de aplicar lo leído, sino de una u otra manera aparecen niveles de realidad tal vez que yo quiero expresar haciendo imágenes y todas pasan más o menos por las escenas que acaban de ver. Pensar en el cambio, pensar en cortes sobre la realidad, tal vez. Eso es lo que siento que entra en contacto. Mira, es muy difícil tratar de responder esta pregunta. No es algo que yo haya tenido claro nunca realmente. Pienso que son como dos caminos un poco distantes. De las artista se espera que no hable, que no sea tan racional, que no explique. Del filósofo, yo no pretendo crear conceptos, amo la filosofía y enseñarla, pero la creación de conceptos tal vez no es mi papel, son las imágenes, pero creo que tienen en común hacer cortes de una u otra forma en lo real. Con cortes me refiero a la forma en la que captamos escenarios. Pienso en nuestras calles, las que estábamos viendo hace un momento, las relaciones. Entonces nos pensamos, por ejemplo, espacial o temporalmente. Cuando nos pensamos en términos temporales, tal vez cambia nuestra relación con nosotros. Es como unas gafas. No recuerdo qué autor habla de unas gafas espinocistas que dice cuando se las pone ve de pronto grados de potencia, no personas definidas con características físicas, sino capacidades, grados de potencia. Cuando hablo de, por ejemplo, un corte temporal, usted se puede definir en términos de rasgos físicos, características, o en términos de cuánto soporta estar leyendo, cómo se vuelve cuando tiene hambre, cuánto duran sus amores y desamores. Y en ese sentido, no es que yo pueda aplicar las cosas, sino que pienso en la duración y siento que que entrar en ese campo me lleva directamente a ponerme a trabajar. Y esa puesta en el trabajo es silenciosa, calladísima y como secreta. De una u otra forma, bueno, secreta hasta cierto punto. Llega un momento en el que aparecen las imágenes, aparece una exposición, hoy una suerte de videos rodando, pero por ahí siento que va esa conexión. Entonces no es tan racional, tan aplicada, tan paralela, sino un poco con hilos invisibles, un poco inconsciente, pero una trabaja para la otra sin saber cómo. Y creo que así van apareciendo mis trabajos. No sé si sirva como respuesta en particular. Me costó mucho, bueno, amé la propuesta para participar en el libro, pero me costó mucho saber cómo iba a participar. Entonces, desde la ilustración, no tengo nada que decir en imágenes frente a los temas propuestos. No podría hacer una imagen relativa a los temas de los capítulos, ni pintar los personajes que aparecen, sino pensé inmediatamente en dónde hay un umbral a nivel cotidiano. Y ese umbral está pues, en las miradas sobre ustedes, de unos sobre otros, en este caso, animales. Entonces, es un diálogo más bien, pero lo que me motiva a trabajar es leer y enseñar, ¿no? Esto lo habíamos preparado, pero en la primera respuesta respondió la otra que tenía. Ok, De hecho, esto pero, podría ser. pero le voy a hacer la otra era, sabemos que pues el pensamiento visual, ensayo visual, lo que hace Santiago en el libro, es pensamiento y que él piensa en imágenes y dijo cómo lo hace. Creo que en las descripciones que está haciendo, me gustaría que me dijera ese pensamiento que va en imágenes, de la imagen a la serie. Porque ves que sales, primero son ahí como unos con el carbón, lo lanzas así, lo precipitas sobre el papel y empiezas a hacer, a emerger tú dices personajes, pero son sobre todo siluetas, porque la figura humana, por ejemplo, son puras siluetas, porque no tienen rostro,
y el no tener rostro, no está dibujado el rostro, lo hace necesariamente anónimo, puede ser un cualquiera, transeúnte, ¿ok? Pero entonces está eso de lanzar la, la mancha y sobre la mancha trabajar, en fin, es una manera, así empieza a pensar y van apareciendo las siluetas, pájaros y muchas siluetas. Pero además hay series. ¿Qué lleva este pensamiento de pensar en imágenes a efectuar, realizar una serie? Muy bien. Es difícil la relación entre esos términos de pensar y hacer imágenes porque el pensamiento parece referido a lo conceptual y con lo conceptual a lo lógico, discursivo, por lo tanto es un modo de pensamiento, no sé si necesariamente un modo de conocimiento, tal vez de reconocimiento frente a lo que le pasa a alguien en general, a partir de los lentes del arte lo reconoce, lo ve de otra forma. Creo que el en alguna clase, Gilles Deleuze, sobre pintura, dice que comprende un pintor. Y pone esa palabra, se parece a pensar, pero usa la palabra comprender, que es lo que hace Cézanne, y dice comprende una o dos manzanas. Por lo tanto, esa aplicación del pensamiento, la comprensión al arte es difícil, eh, mm, es reciente de una u otra forma, aparece la idea de diseño en el siglo XVI. El diseño es la idea en la cabeza del artista y a partir de ahí es casi que más importante la concepción. Hoy, no solo para mi trabajo, igual solo puedo hablar por el mío. En el campo del arte, tal vez la universalidad no está en el método, sino en el individuo. Algo tiene que ser expresado y que transmita. Ahí habría algo de universalidad. Digo, en mi caso, la serie es esencial. Creo que la única forma de pensar con imágenes es por medio de series. Es decir, no es una ocurrencia, bueno, incluso cuando llega una ocurrencia es porque hay una serie detrás, pero en este caso las vieron. No son 50 cuadros, son 50 fotos de imágenes que desaparecen, pero solo serialmente se empieza a encontrar algo que de una u otra forma eh, podría no ocurrir. O sea, muchos son los fracasos, imágenes que no llevan a nada, videos que quedan en la mitad, pero solo en las series empieza a potenciarse algo, empieza como a- yo relaciono la serie, 50 dibujos, 20 dibujos, el trabajo de Van Gogh es serial, son más cuadros que días en el año. El trabajo de Vermeer no, son muy pocos cuadros y muy pocos bocetos. Podríamos diferenciar la época moderna con esa forma de no trabajar serialmente, pero en este caso siento que desde las vanguardias, eh, no sé, la serie hace parte del método y es como una ley de crecimiento. A medida que va avanzando progresando, desarrollándose la imagen, y yo trato de pegar los papeles, puse una foto de la pared donde había papeles para que siempre estén ahí como a la vista, porque si surge algo es de la imagen inmediatamente anterior y solamente dada una serie aparece una idea, es decir, la idea no es una imagen, es una sucesión de imágenes y ahí de pronto aparece ese corte, pero ese corte se logra, es como una conquista, no es que uno se proponga hacer un corte, sino de pronto aparece una serie de siluetas que detienen el flujo existente de lo que pasa. Entonces, esa relación, idea, pensamiento, pero yo creo que como esto es un conversatorio, bueno, entre los dos, en principio, es mucho de lo que estamos diciendo aquí podría lanzarse para allá. ¿En qué sentido usted piensa al ver una película, al incluso oír una canción? Puede haber algo relacionado con la idea, el pensamiento, y si a usted le gusta una, seguramente también está relacionada una serie de vivencias, series. Somos idénticos a las series que nos componen. Es una suerte de pensamiento serial, por lo menos en el texto y en nuestro tema, no en todos los campos de la vida, pero se Eh, aplica. la última, y con eso le damos la palabra a al público. Eh, ¿Hay umbrales críticos en tu trabajo? ¿Hay umbrales críticos en tu trabajo? Pues en el tema presentado, trato de referirme a ese umbral, el paso entre formas. Se mezclan, se acercan y hay una suerte de umbral, pero en el trabajo es lo que uno busca realmente.
Es cuando pasa que en la serie hay momentos de valles en donde se decae tanto que lo novedoso en un principio se vuelve rutina, pero a partir de cierto giro casi inconsciente, empieza a ascender, empieza a pasar un pico y un salto cualitativo. Podríamos decir que es lo que uno está buscando cuando trabaja, un umbral crítico, que el agua se evapore o que la materia simplemente empiece a cobrar una expresividad que no tenía intencionalmente, pero solo la logra, la adquiere ensuciándose, trabajando y yo oigo muchos libros mientras trabajo. El audio me los seriales del tiempo andando, ¿no? Y creo que por ahí podría ser un acercamiento a esta noción de umbral crítico en el trabajo. Yo creo que de cualquier persona que ame lo que hace. Llevarla al punto de ebullición, llevarla al punto de salto cualitativo, de em, la aparición de algo que no existía antes. Y dejo las cosas ahí porque en todas las preguntas y todas estas ideas, pensamiento, umbral crítico, es dificilísimo eh, explicarlo. Es decir, es más fácil hablar de otra cosa, pero cuando es de sí mismo, están las imágenes. Entonces es como medio ambiguo. Un pie en el mundo lógico de la explicación, pero bueno, uno lee manifiestos o entrevistas y los artistas que quiere uno leen mucho, hablan muy bien también, piensan en lo que han hecho. Esta ha sido una ocasión para mí, para pensar, poner sobre la mesa ideas, ¿no? Gracias, Santi. Bueno, pasamos entonces a las preguntas, comentarios del público. Gracias. Maestro, muchas gracias por presentar su trabajo. Realmente es bastante bello. Yo quería resaltar algo con respecto a la duración o al tiempo en su trabajo. Usted está recreando escenas que desde cierta perspectiva a mí me incitan a pensar en movimiento. Y la forma en la que presentó con el video, donde había unas manchas de carboncillo y terminaban formándose y se borraban, hay movimiento. ¿Usted cómo relaciona ese aspecto temporal a su trabajo como un artista visual, en donde desde una perspectiva muy general no se ve a la pintura o a lo visual como algo temporal, sino más hacia la música o al teatro, ¿no? Como lo performativo, y esto se asume más hacia lo estático? Pero entiendo que hay un interés por el movimiento y por los momentos que están pues hablando de tiempo y de avance del tiempo. Entonces quería preguntarle sobre eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el comentario sobre que te gustó. Pues sí, el tiempo, pues la pintura en general es una síntesis temporal. Se juntan muchos momentos sobre el antes de pintar. Está ahí metido, o sea, el bloqueo cuando uno raya mucho y raya mucho. Ahí podría haber un umbral crítico. Después de rayar, ver, hay muchas referencias visuales. Yo trabajo mirando el mundo real y de fotos, pero cuando trabajo no parto de fotos ni de nada. Trato de ir desde la mancha, el automatismo de la mano, la imaginación, y trato de hacer videos muy cortos. O sea, siento que con esos videos, esa alternancia entre lo sucesivo y lo simultáneo me, me lleva a un punto expresivo. Siento que es la única forma de expresar algo poniéndolo serialmente en video y los hago muy cortos. Los llamo filminutos o videominutos. El último tiene 2 minutos y medio porque me gustó mucho la música. Cuando me lo mandó el autor, dije, vamos a continuarlo un poco. Entonces creo que el tiempo parece, por todos lados, voy a pensar mejor. Tal vez, no, ok.
Aló, sí, pues yo no me atrevo a hacer una pregunta, Santiago, la verdad no soy capaz, pero sí quiero aprovechar la oportunidad para, pues para manifestar mi agradecimiento y como una feliz conmoción por esta colaboración en este libro. Eh, pues ha sido increíble, es que no sé ni qué decir. Ha sido increíble poder juntar todos estos trabajos y atravesarlos por este texto tuyo y darle vida a un objeto que hace 3 años no existía. Yo recuerdo parcialmente nuestras primeras reuniones eh, que eran como fueron. No sabemos muy bien esto qué dirección va a tomar, no sabemos. Y hoy nos presentas no solo una reflexión sobre tu trabajo en general, sobre tu recorrido artístico de años, sino también centrado en el libro que presentamos. Y yo te agradezco también porque pues tu nueva serie pues, se llama Limitrofías también, o al menos parte de ella. Y ahí estamos pues desde nuestro vínculo cibernético. Virtuoso, que me parece muy bello, como diría Franco Alirio. Yo quiero agradecerte públicamente por eso y por lo que le diste al libro y a nosotros. Muchas gracias, Héctor. Creo que para mí también es una ocasión, realmente fue un muy buen encuentro, hacer un capítulo imaginado para un texto conceptual y teórico y que haya encuentros, coincidencias. Creo que lo que me motivó en buena parte es que hay mucho movimiento en el seminario, autores, temas, y es como una forma un pretexto para seguir eh, integrando imágenes o proyectos, mezclar la experiencia estética con la experiencia conceptual, de una u otra forma, llevar este proyecto a un nivel, bueno, a un umbral crítico para bien, no el final con el que bueno, todo este mundo de imágenes están desarrollados en en un momento histórico muy crítico. Creo que es necesario poner dar el protagonismo que necesita este espacio, este libro, este seminario. ¿Y una mano por ahí? Hola. Gracias. Bueno, pues lo mío también es como un comentario sobre cómo, digamos, la idea del límite como nos orienta como a una forma, ¿no? Y cómo el movimiento realmente nos induce a eso que es la zona crítica, que empieza a deformar esa forma, ¿no? Y nos evoca un movimiento, de pronto a un movimiento que nos pone en incertidumbre de esa nueva forma. Sí. Entonces, yo defino así la zona crítica. Eso aquello que no tiene, que está hablando de una deformación y una indeterminación de un qué va a ser, ¿no? Entonces, nada, eso no me he leído el libro, espero leérmelo, pero, pero pues nada, solo quería hacer como esa reflexión, o bueno, reflexión o comentario. Es un buen comentario poner la noción del límite y la zona, ya es como el área. Lo pienso con las imágenes que veíamos, eran manchas que cambiaban. No sé si, Gustavo, tengas algo que agregar frente a esta relación. Zona, límite y pues el libro lo vas a leer, sí, y las imágenes, lo bueno es que son rapidísimas de ver. No va pasando y te encontrarás con mi capítulo. Muy bien. Eh, Una sola, ya Aristóteles eh, nos hablaba de sustancias, formas sustanciales, a sustancias individuales perecederas. La sustancia no es eterna e inmutable, es perecedera. Son las sustancias individuales. Y obviamente comparten una forma, pero de todas maneras la sustancia individual es perecedera. O sea, y ahí está el tema que tú has señalado bien.
entre la forma y lo perecedero. Entonces, digamos, hoy la forma, el organismo es una forma, ¿cierto? Y también lo perecedero. Y si llevamos, que era tal vez los ejemplos que traje, si queremos superar la forma, el organismo, la estructura orgánica, tenemos problemas porque podríamos poner en riesgo la vida misma o asumir ciertos riesgos nuevos, de modo tal que prolongáramos incluso el, el tiempo de lo perecedero. Así lo explico bien. Es decir, eh, muchos de los trastornos neurológicos que sufren los adultos mayores se deben a que científicamente, médicamente, hemos aumentado la vida humana. La expectativa de vida humana aumentó, vivimos más. Entonces, ese tiempo nos ha dado para enfermarnos más. Y aparecen nuevas enfermedades más agudizadas y profundizadas. Bien, mientras más vivimos, y si no se hay eterna juventud, si no hacemos como la cucaracha, que aumentamos la expectativa de vida, pero también aumentamos la juventud, si no hacemos eso, lo que tenemos es una sibila. ¿Ven? ¿Ven? Esos son los riesgos de traspasar el umbral. Luego estamos muy lejos de creer que algo así como naturaleza, esencia, sustancia, forma, simplemente tengamos que desembarazarnos de eso. Ok. Sí, ¿no? No sé si lo compartes, Héctor. Yo voy en otra dirección porque las dos intervenciones me hacen caer en cuenta de algo incluso la de Santiago, y es que hay que ampliar también, hay que neutralizar, creo que deberíamos neutralizar la noción de umbral crítico en el sentido de no identificarla inmediatamente con una transición a lo negativo o a lo que deforma o a lo que destruye o a lo que acaba. Eh, Zona Crítica me hiciste acordar de un libro que escribieron Bruno Latour y alguien más que se llama así, no sé si conoces la referencia, no sé si es Zona Crítica o Zonas Críticas. Y ahí, bueno, ahí hay una tematización del punto, pero es que lo que me hacen caer en cuenta, pues Santiago nos dice que atravesar el umbral crítico da lugar a la creación, da lugar a la eclosión de algo que no estaba ahí, o sea que puede haber una noción productiva, positiva, creativa, y probablemente en ese sentido tengamos que atravesar algunos umbrales críticos en otra dirección para deshacer daños, para reparar cosas, para... Eso es lo que yo saco de esta interacción que me parece importante, que me parece importante. En el texto de Gustavo Gómez, porque una de las cosas que yo citaba, lo de Gaza, las guerras actuales y todo, pero en el texto de Gustavo Gómez hay una cosa importante que es como una infralímite. O sea, no, hoy se piensa mucho en la transhumanismo, suprahumanismo, en fin, ¿cierto? Pero hay también una inhumanidad del humano. El hombre tiene una potencia destructiva tal, ¿cierto? Que ningún otro animal lo tiene. Eh, Goethe decíamos, somos las peor de las bestias, ¿ok? Y es la capacidad humana de devastación, de destrucción con nosotros mismos, con nuestros congéneres y con el planeta. ¿Mm? Y el texto de Gustavo tiene como paradigma de estudio la tortura para mostrar la inhumanidad del hombre. ¿Ok? Entonces, sí es cierto, hay creatividad, etcétera, pero también hay una fuerza destructiva impresionante. Y los economistas, premio Nobel de Economía pasado, es un neo-schumpeteriano que muestra cómo en la economía la innovación se puede leer como innovación destructiva. Destrucción creativa, sí, destrucción creativa, que es el concepto de Schumpeter. ¿Ok? Bien, no me voy a meter en esas discusiones, pero creo que la filosofía tiene que retomar esos conceptos. No solo el de trabajo de Marx, y seguimos insistiendo con el trabajo de Marx, el trabajo colectivo, etc. No, hay que mirar los neo-schumpeterianos, incluso desde un punto de vista marxista, porque las innovaciones son creativas, pero traen destrucciones de empleo, de una cosa y de la otra, del planeta, en fin. Él tiene respuestas a cómo que no.
él dice tener respuesta, pero siempre dentro de los límites, digamos, del capital mismo. Bien, lo dejo de ese tamaño para mostrar que cuando hay una especie de dialéctica misma, incluso en estos economistas, que podríamos filosóficamente repensar, porque me resulta insatisfactorio incluso el mismo concepto de los neochumpeterianos hasta dónde lo llevan, y a veces ingenuo. ¿Bien? La última. Ay, pero es que había otra. Bueno, la azul, rápido. ¿Quién más estaba? La de- Bueno, sí. Dos, 2 segundos. Frente a lo que dicen de los límites y el arte, y si el arte puede darse para pensar en los límites, cuando Gustavo explicaba las situaciones que piensan algunos ricos frente a las posibilidades de exagerar, yo siento que antes de tener las capacidades médicas y tecnológicas para hacerlo, con el arte, pues los humanos volamos y los humanos pudimos respirar bajo el agua y pudimos superarlos. Entonces, no, tranquilo. Entonces, pues pienso que una forma de que el arte participe dentro de la crítico y del pensamiento es como lo que lleva haciendo, o sea, darnos cuenta de cómo le da a uno una perspectiva de los límites del humano. ¿No? No, está bien. Creo que es un buen cierre tu comentario. Muchísimas gracias. Ahorita tenemos, padre, ¿qué? ¿No hay otra? No. Otra. Eh, sí, sí, rápido. Porque es que ahorita hay una copa de vino. Hagámoslas. Gracias. Es que cuando mencionaban lo del, asociaban la zona crítica a algo positivo o algo negativo, me parece que eso es ponerle forma a la zona crítica. Y la zona crítica nos invita es a una incertidumbre, a una deformación de la forma, algo que no sabemos. Y creemos, y yo creo que precisamente todos estos cambios de tecnología, la forma en que nos estamos pensando lo humano, precisamente nos evoca a una gran incertidumbre. Nada, eso. Gracias. Ay, muchas gracias ese comentario porque con lo que empieza la introducción de nuestro libro. Es una zona de incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Podemos pasar al vino.